la licenciada Marta. Tenga una buena tarde y disfrute del video que trata de la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo e incluso deportivo iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuyo origen se suele situar en 1947, durante las tensiones de la posguerra, y se prolongó hasta la disolución de la Unión Soviética, inicio de la perestroika en 1985, caída del muro de Berlín en 1989 y golpe de Estado en la URSS de 1991, entre los bloques occidental capitalista liderado por Estados Unidos, y el oriental comunista liderado por la Unión Soviética. Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas y políticas. Si bien estos enfrentamientos no llegaron a desencadenar una guerra mundial, la entidad y la gravedad de los conflictos económicos, políticos e ideológicos que se comprometieron, marcaron significativamente gran parte de la historia de la segunda mitad del siglo XX. Las dos superpotencias ciertamente deseaban implantar su modelo de gobierno en todo el planeta. Los crímenes de los nazis habían causado al menos un propósito inquebrantable entre los aliados: eliminar el azote del nazismo. Los propósitos de los aliados eran demasiado divergentes. Churchill deseaba impedir que la Unión Soviética dominara Europa Central y Stalin quería que sus victorias militares y sufrimientos del pueblo ruso fueran pagados en moneda territorial. El nuevo presidente, Harry Truman, al principio se esforzó por llevar adelante el legado de Roosevelt y mantener unida la alianza. Sin embargo, hubo un desvanecimiento en cuanto a los aliados. Estados Unidos y la URSS, los dos grandes situados en la periferia, ahora se enfrentaban en el corazón mismo de Europa. Truman presidió el comienzo de la Guerra Fría y el desarrollo de la política de contención. Abrazó el Plan Marshall y el programa de los 4 puntos, por el cual los Estados Unidos dedicaron sus recursos y su economía a la recuperación y el desarrollo de las sociedades distantes. Stalin aprovechó el debilitamiento de la Europa occidental y el planeado retiro de las fuerzas norteamericanas para avanzar la frontera soviética 1000 kilómetros al oeste hasta el Elba. La historia del comienzo de la Guerra Fría consistió en hacer frente al hecho de que las tensiones entre la Unión Soviética y los Estados Unidos no habían sido causadas por algún equivoco, sino que, de hecho, eran genéricas. Conceptos que se utilizaron a lo largo del trabajo. Guerra Fría es una situación de continua que emerge con fuerza en la inmediata posguerra y que se van a enfrentar en primer lugar dos superpotencias, Estados Unidos y URSS. Relaciones internacionales, no. Son aquellas relaciones entre individuos y colectividades humanas que en su génesis y en su eficacia no se agotan en el seno de una comunidad, sino que la trascienden. Sistema internacional, es un conjunto de actores que se relacionan entre sí, generando una configuración de poder, estructura, dentro de la cual se produce una red compleja de interacciones, proceso, con unas determinadas reglas. Actor es aquel actor que existe como persona jurídica. Es una identidad capaz de ejercer todo tipo de influencia en sí. Según Barber, es aquella unidad del sí que goza de habilidades para movilizar recursos que le permitan alcanzar sus objetivos. Política exterior, proceso por el cual se formulan los intereses de un Estado. Diplomacia, de mecanismos por el cual un Estado pone en práctica su política exterior. ONU es creada para salvaguardar los errores de la sociedad de las naciones. Crea un Consejo de Seguridad con 5 miembros permanentes y 10 no permanentes. Carta, conjunto de reglas que constituyen el régimen de las Naciones Unidas. Régimen internacional, normas, reglas, y procedimientos de toma de decisiones de lo cual convergen las expectativas de los actores de un área específica de cuestiones. Organizaciones segundo. Asociación de Estados para la realización de objetivos comunes y dotadas de una estructura segunda con órganos permanentes propios e independientes de los Estados miembros. Definición de potencia, Barber. Son aquellos que establecen las reglas de juegos, y que disponen de recursos, y además son capaces de movilizarlos para defender las reglas de juegos. Gran potencia. Será aplicado tras la 2GM a un grupo de países, con intereses mundiales. Francia, Gran Bretaña, China, Japón y Alemania. T/U. DIV. Potencia hegemónica. Es aplicada a Estados Unidos sobre la base de su capacidad para marcar las reglas de juegos en el terreno económico y en el terreno político, militar, junto a la URSS. Lo que se diferenciaría a Estados Unidos con la URSS durante la Guerra Fría.
Es decir, sería la única potencia con influencia suficiente para determinar la estructura del poder en todos los ámbitos, políticos, militar, económico, política internacional. Son interacciones entre dos o más estados, estatales o no estatales, pertenecientes a diferentes sistemas políticos. Balance de poder. Es el resultado de un conjunto de relaciones interestatales, consistente en una condición aproximada de equilibrio entre dos alianzas. Superpotencia. Aparece a partir de la Guerra Fría en un sistema bipolar, tiene el poder de disuasión nuclear. Su radio de influencia afecta a todo el globo. Tanto la superpotencia como la gran potencia son las que dictan las reglas de juego, son las que marcan el orden en el sistema, no solamente poniendo sanciones, sino creando normas que sirvan para el resto de los actores. Equilibrio del terror. Es el miedo que surge en la Guerra Fría ante la amenaza constante de una guerra nuclear, en la cual no existiría ni vencedor ni vencido. Leer más. http www.monografías.com/trabajos3/gefria.shtml número IXZZ3KTQ9APU. Gracias por ver, licenciada, y espero que le haya gustado XDD.